Ok, primero que todo, ¿cómo les fue con el ejercicio de ayer? Las personas que no estuvieron ayer en el laboratorio, pues básicamente no hicimos mucho, la verdad, solo quizás se hayan perdido dos ejercicios que haya hecho, porque en verdad pues tuve problemas de conexión, al final la computadora se me pegó y tuve que reiniciarla, el caso es que perdimos un tiempito ahí, pero lo recuperamos saliendo tarde. Entonces, ayer vimos un ejercicio básicamente. Voy a quitar estas líneas aquí de comentarios. Solo para analizar y discutir el primer ejercicio. El primer ejercicio básicamente es este. Lo voy a hacer un poquito más grande también para que tengamos referencia ahí. Entonces, el primer ejercicio era este, en el cual se le pedía al usuario que ingresara un número y que a su vez ese número fuera incrementando una suma interna que tenía. Es decir, si el usuario metía 2, se iba a almacenar en una variable suma y después iba a decir suma y vuelva a pedir otro número. Y entonces en ese momento el usuario volvía a ingresar otro número, supongamos que metió 2 y después volvió a meter 2, la suma hasta el momento es 4. Y así sucesivamente hasta que el usuario tecleara 0. Eso fue básicamente lo que vimos. Eh, Luego lo complicamos un poquito y le dijimos que lo hiciera con dos números, ¿sí? Y ahí fue donde patinamos todos, me incluyo porque hasta yo lo dejé inconcluso y les dije pues que lo intentaran hacer en mientras la computadora revivía y luego pues al final no nos dio el tiempo, ya era tarde, entonces no lo terminamos. Quedó de tarea. Para las personas que lo hayan hecho, pues vamos a revisarlo. Y los que no, pues lo discutimos ahorita. Y igual lo voy a mandar por el chat. ¿Alguien lo terminó? Usted lo mandó, yo vi que usted lo mandó aquí al chat, ¿verdad? Mandó una parte. Ah, ok. Ok, ok. Los demás, Dayana, Yaritza, yo más o menos. ¿Quién más? Marlene, Linda, Amparo. O estoy mencionando personas que no están. Los escucho. ¿Sí? Comparta la pantalla, pues, porfa, Dayana. Solo para ver. Hepseli. Hepseli, usted lo hizo y no estaba ayer en la clase. Bueno, es que sí estuvo, pero es que dijo que tenía problemas de conexión. Ahí está compartiendo Dayana. Bienvenido a este programa de suma. Por favor, ingrese solo números pares. Veamos. La primera vez a todos nos cuesta. Pero ahí inventé, dije Hepseli. ¿Qué va a correr, Dayana? Tranquila. ¿Qué pasa si ingreso un número impar?
haga lo contrario, ingrese primero un número par y después un impar. Ajá, vuelva a agregar dos números pares. Por ahí va, ¿verdad? 2 4. Ajá, y si agrega un 0 y un número par, se sale. El de lado es el de comentarios. Sigue compartiendo, deje de ahí, correcto. Ok, más o menos, sí, sí funciona, creo que el suyo funciona. No le veo mayor problema. La suma la sigue haciendo. Yo voy a agarrar el mío, porque lo terminé. Eh, y lo voy a explicar. Después de explicarlo, lo voy a compartir. Entonces, lo primero que hacíamos básicamente era decirle al usuario ingrese dos números. Para ello, para las personas que no estuvieron ayer y a los que todavía les cuesta un poquito entender un par de conceptos, creamos dos variables de tipo entero. Perdón. Gracias, Diana. Ahí deberían estar viendo todos la pantalla. Entonces, el ejercicio comienza aquí, donde dice int, n1 y n2. Entonces, como al usuario se le tenían que pedir que ingresara dos números como tal, yo creaba dos variables, básicamente n1 y n2, ¿sí? Respectivamente correspondientes a cada número. Creo también una variable llamada suma pares, o sea que me va a sumar los pares, y yo le doy un valor 0. ¿Sí? La inicializo. A esto se le conoce como inicialización de una variable. Para los que todavía no comprenden ciertos conceptos. Luego, ¿qué hago? Pues básicamente decirle ingrese un número, ingrese el segundo número. A su vez, a esos números yo los almaceno en una variable n1 y le pongo el int.parse porque ya sabemos que son números y que los números se deben de convertir para poderlo guardar en una variable de tipo entero. Luego doy un espacio en blanco y pasa lo siguiente. Deja el espacio ahí. Luego entra en acción la clave de este ejercicio, lo que es el ciclo while o la iteración while. Vamos a nombrarla aquí también para que no se les olvide. Una iteración es un ciclo o repetición. Y ahí es donde yo evalúo. ¿Qué es lo que yo evalúo? El enunciado del ejercicio me decía pedir al usuario dos números y validar si son pares. Si son pares, debe sumarlos o imprimir la suma, ¿verdad? Hasta que el usuario ingrese dos ceros, se saldrá del programa. Entonces, la lógica es de atrás para adelante. Lo primero que debo de hacer yo es evaluar si el usuario metió dos números 0 distintos a 0, ¿cierto? Entonces yo lo primero que hago es que creo la estructura while o en español mientras y yo le digo mientras n1 sea distinto de 0 y n2 sea distinto de 0, haga todo lo que está aquí adentro repetitivamente. Todo esto, ¿sí? Todo eso. Entonces vuelvo y repito,
lo que está aquí adentro es la condición del mientras. Mientras se cumpla esta línea de código que yo tengo marcada, todo lo que está aquí adentro lo va a evaluar. Si no se cumple, entonces va a saltar y por ende va a salir. Entonces, ¿de qué manera sé yo que el usuario no va a meter 0? Diciéndole que el valor de 1 sea distinto a 0 para que entre acá. Listo. Dicho lo siguiente, entonces yo vengo, agrego el while y luego vuelvo a preguntar, porque ya sé que el usuario, si mete 0, no va a entrar aquí y el programa se va a cerrar automáticamente. Luego vuelvo y pregunto. Ahora, él no metió 0, pero necesito evaluar si el número que metió es un número par o es impar. ¿Sí? Esta va a ser la evaluación si es par o impar. ¿Sí? ¿De qué manera le digo? Le digo, el número módulo entre 2 es igual a 0. O sea, la división del número entre 2 es exacta. ¿Sí? Me da 0. Entonces, él evalúa. Si se cumple esto, va a entrar. ¿Por qué? Porque luego lo antecede, o lo precede, mejor dicho. Lo precede un... No, sí, lo antecede un símbolo OR. ¿Sí? Acordémonos que el símbolo OR es este. En la tecla lo van a encontrar a la par del 1. Es el símbolo 1. O lo vamos a ver aquí en el teclado para que no tengan problemas. Para que entiendan cuál es el símbolo. No es una L, es este símbolo que ustedes ven acá. A la par del 1. El símbolo de una barra vertical. Ese símbolo en programación o en C# se conoce como OR. Entonces, ¿qué es la función del OR? Él pregunta, fíjense lo curioso de esto. En la parte de arriba evalúa si N1 es distinto a 0 y si N2 es distinto de 0. Aquí se deben de cumplir las dos condiciones para que el programa entre. Aquí es lo contrario. Con una que se cumpla, el programa va a entrar aquí, a esta parte. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo, si N1 es, o sea, si la división de N1 entre 2 no es exacta, básicamente lo que estoy evaluando es que sea impar. Entonces, si eso se cumple, entre y dígale, debe de ingresar solo números pares. Ingrese nuevamente, bueno, aquí no le vuelvo a decir nuevamente, pero si le digo ingrese N1, leo N1, ingrese N2 y leo N2. Si esto no se cumple, lo que estoy diciendo es si no, y vuelvo a preguntar, ¿sí? Si esto no se cumplió, entonces pregunte, N1, la división de N1 entre 2 sí es par, ¿sí? Y aquí sí evalúo. Ahora, ¿los dos números son pares? Sí, entonces esta sería la evaluación si es par. Aquí era si es impar. Aquí es si es par. Con el AND, que es igual al ampersand doble. Entonces, básicamente es pregunta nuevamente. Si no se cumplió esto, vaya y pregunte nuevamente. N1 dividido entre 2 ¿es una división exacta? Sí. ¿Y N2 dividido entre 2 es una división exacta? Sí. Entonces, sume los pares y diga por dónde va la suma más los dos números. ¿Sí? La suma hasta el momento es n pares. Luego deje un espacio, de ahí viene, vuelve a ingresar los números porque tiene que volverlos a ingresar porque son números pares y sigue sumando. Entonces, luego de eso, vuelve a pedirlos y por último, solo dejo un salto de línea. Veámoslo en ejecución para ver si algunos no me entendieron todavía. ¿Cuál es la función?
Hoy la computadora va a tardar un poquito menos porque le agregaron más RAM. Entonces ingrese un número, le digo yo, y yo le digo, pues el número que voy a ingresar va a ser, suponiendo que va a ser 0. Ah, no, stop. Tengo habilitado este programa aquí arriba. Entonces lo voy a comentar y lo vamos a dejar ahí en standby, porque el que nos interesa es el segundo ejercicio. Ups. No, no era aquí, no era aquí, no era aquí. Era este. Ahí sí. Guardo y ejecuto. Ingrese N1. Yo ingreso 0 primero. E ingreso 0. El programa se sale automáticamente. ¿Por qué? Porque fue lo primero que le pedí yo. Hasta que el usuario ingrese 2 ceros, el programa saldrá. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver en esa acción. Ya salió, no ejecutó nada, porque metió ceros el usuario. Luego meto dos números, un número impar, otro número par. Debe ingresar solo números pares y me vuelve a pedir N1. Entonces voy a meter un número par y luego un impar. Debe ingresar solo números pares. Ok, voy a meter un 0 y un 2. Se sale porque metí un 0. Vuelvo a hacer otra prueba. ¿Sí? Habíamos metido un 0 y un 2. Ahora voy a meter un 2 y luego un 0. También se sale. Por último, vamos a probar la funcionalidad entonces metiendo dos impares. 3, 3. Debe ingresar solo números pares. Entonces metamos 2, 2. La suma hasta el momento es 4. 2, 2 es 8. Meto un impar y un par. Debe ingresar impares. No debería de sumar ahí. 2 más 2, 12. ¿Cierto? Si ustedes se fijan, esta operación no la tuvo que haber sumado. Y no la sumó. Nos quedamos aquí, aquí y aquí. Son las tres operaciones de suma. Metí un 1 y un 2. O sea, metí un impar y luego un par. Ahora voy a meter un par y un impar. Ahora voy a meter otros 2. La suma es 16. Así era ejecutarlo. No sé si en alguno de los casos ustedes hicieron alguna de esas pruebas, pero esa era la funcionalidad del ejercicio como tal. ¿Hay alguna pregunta, chicos, chicas, hasta el momento? Sé que los que andan perdidos por la viña del Señor no van a comprender un poquito lo que está aquí dentro de los evaluadores, como el IF. Pero es bueno que pregunten siempre, porque preguntando es como vamos a llegar a una conclusión, o al menos redundando en algunas cosas, pueden ir aprendiendo un poquito más. Al final, el que no aprende es el que no practica. ¿Sí? Yo veo que llevan varios compañeros, no voy a decir nombres en especial, porque después me resienten, que ya manejan bastantito esto. Entonces ya los ejercicios que estoy poniendo como que se están quedando muy básicos. Entonces vamos a empezar a pasar a programación orientada a objetos luego. Eso va a ser a partir de lunes, así que no se asusten. Hoy tendríamos el quinto laboratorio de C#. Sí, y ya teníamos, si no estoy mal, 5 del PCInt. Entonces concluiríamos con las primeras 20 horas, en todo caso. Para Cox y para Cristian, ya se les va acercando el tema de los ejercicios, el examencito. ¿No hay preguntas?
Porque si no hay preguntas, ¿dónde está OR? Se puede utilizar AND. OR, el símbolo OR es este. ¿Ve? Es que el problema, si utiliza AND, DINA, si yo pongo AND en esta línea, él va a evaluar que los dos se cumplan. Entonces no va a evaluar por cada uno de ellos. Solo si usted mete dos impares, entraría en esta categoría. Pero como yo tengo que evaluar número por número, entonces yo le digo N1 o N2. La palabra OR no existe, ¿va? El símbolo se los acabo de poner aquí. Son dos barritas verticales que están a la par del número 1 en el teclado. En el primero sí utilizamos AND y en este otro también. ¿Por qué no le puse al final un console red key? Porque automáticamente el programa debería salir cuando el usuario mete ceros. Estoy tratando de ver cómo hago espacios aquí, pero no me queda chance. Voy a ver si lo puedo. Creo que por ahí. Por ahí porque quiero copiar el enunciado. Que el enunciado estaba medio chafa, ¿va? Lo voy a dejar con las líneas para que se les quede ahí. Por si tienen alguna duda, ustedes solo van a ver, ah, ya lo tengo igual que en la línea tal. Ay, me falta un pedacito, creo. Sí. Ahí sí. Bueno, dicho lo siguiente, comparto el ejercicio. Y a este le vamos a poner, ¿qué nombre? No, while 2. Ejercicio while 2. Bueno, si no hay preguntas, entonces pasemos a lo siguiente. Ya saben, vamos a ir compartiendo pantallas para hacer un poquito interactivo. Los demás, mañana revisamos los ejercicios, los 3 propuestos, ¿va? Que no tienen puntaje, pero son propuestos. Entonces, mañana los revisamos. Voy a crear un nuevo proyecto. Tipo consola. Le damos siguiente y le vamos a poner ejercicio lab 05 A, porque puede ser el B, el 3 y todos los demás. Ok, voy a hacerlo más grande. Creo que por ahí se ve bien. Bien, el otro ejercicio que vamos a hacer y es propuesto es que evaluemos las calificaciones de ustedes, supongamos, las calificaciones de los exámenes. ¿Sí? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a evaluar
unas notas. Ay, Dios mío. Vamos a evaluar las notas de un grupo de estudiantes. Supongamos que va a ser el grupo de estudiantes de programación. Al usuario se le van a pedir que ingrese pues las notas, ¿va? Primero, bueno, más que todos los estudiantes, la cantidad de estudiantes que son. Nosotros vamos a hacer el ejemplo básicamente con algunos pocos, no todos, porque si los meto a todos pues no terminamos. Entonces vamos a primero pedirle al usuario que ingrese console.writeLine cuántos estudiantes quiere que evaluemos. ¿Cuántos estudiantes son? Es la primera. Luego eso, obviamente hay que almacenarlo dentro de una variable llamada, ¿de qué tipo? Cantidad. Pero cantidad va a tener una particularidad que yo la voy a declarar como tipo byte. Solo después les voy a explicar por qué. ¿Sí? Tipo byte. Es otro tipo de variables, al igual que int, al igual que string, al igual que char, al igual que double, al igual que float, al igual que boolean, creo que es. ¿Sí? Todos estos son tipos de datos. Entonces, ay, ya me hice chibolas aquí. Ok, ya le pedí al usuario que nos diga cuántos estudiantes son los que vamos a evaluar. Y lo que nosotros vamos a hacer, a su vez, es pues pedir la cantidad. Cantidad va a ser, o almacenar la cantidad en una variable. ¿Sí? Esto va a ser igual a byte.parse. Recuerden que estamos utilizando un tipo byte. ¿Sí? Y aquí, perdón. Nosotros le vamos a decir console.readline para que almacene el valor de esa señora ahí. Digan. ¿Quién está por ahí? Ok. Luego también vamos a crear una variable que se va a llamar nombre, porque vamos a registrar el nombre del estudiante. ¿Sí? Y la vamos a dejar de ese modo también. Hasta ahí. Entonces, lo primero que hicimos fue pedir los estudiantes y vamos a dejarlo hasta ahí. Luego vamos a crear un ciclo for. ¿Sí? La sintaxis para el ciclo for ya la hemos visto. Noten una peculiaridad que tiene Visual Studio con la sintaxis de C# es que las estructuras de control las colorea de color moradito. Los tipos de datos los colorea de un azul oscuro y el nombre de las variables los colorea con un color aqua. Y las palabras reservadas del sistema como console las colorea con un color verde. ¿Sí? Y las demás palabras reservadas con un color como amarillento. Y los comentarios con un color como rosa. Entonces, aquí vamos a una peculiaridad. Int i. Ya sabemos que siempre vamos a declarar la variable i. O la pueden declarar arriba. No hay ningún problema. Pueden declararla aquí. A la señora i. ¿Sí?
y la vamos a dejar ahí, no la vamos a inicializar. Como también pudieron haberla declarado aquí internamente, in i. Pero lo vamos a dejar como lo hemos venido haciendo. Para i igual a 1, hasta i igual a quién, a menor o igual que la cantidad. Y luego le vamos a decir que i va a aumentar de 1 en 1. Abrimos las señoras corchetes, cantidad. Y ahí ya tenemos nuestro ciclo i, ¿sí? Que nos va a evaluar pues la cantidad de alumnos y va a ser el conteo de alumnos. Luego de esto, nosotros le vamos a pedir que ingrese, pues a su vez, el nombre del estudiante, ¿sí? Que habíamos creado una variable que se llama nombre. Entonces, le vamos a decir console.write aquí. No lo vamos a hacer console.writeLine. Y le vamos a pedir ingrese el nombre del estudiante. Los puntos, dejamos espacio y listo. ¿Sí? Ya lo tenemos ahí. Entonces, a este señor nombre le vamos a asignar nosotros pues ese tipo de datos. Console.readline. Porque aquí no pongo int.parse o byte.parse o string.parse, porque es una cadena de texto y perfectamente se adapta a la variable. Por eso, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Yo asumo que no va. O sea, lo primero que estoy haciendo es pidiéndole a la persona, aquí lo voy a separar de las variables, cuántos estudiantes quiere que evaluemos, ¿sí? Luego almacenamos eso en una variable y vamos a decirle que la cantidad de estudiantes que él diga es la cantidad de veces que vamos a pedir el nombre y las notas de estos estudiantes. ¿Sí? Entonces, luego de esto vamos a pedir la nota 1 y la nota 2. Para esto tenemos que crear pues dos variables tipo float. ¿Por qué tipo float? Porque van a ser decimales. Y yo le voy a poner nota 1, nota 1, nota 2. ¿Sí? Hasta ahí. Y luego vamos a pedir esos valores entonces, al igual que habíamos hecho con esta señora. Y para ahorrarnos tiempo vamos a copiar esta línea y vamos a copiarla nuevamente. Y vamos a cambiar el mensaje. Ingrese la nota 1. E ingrese la nota 2. Ahí. Aquí vamos a cambiar, a poner nota 1, perdón, nota 2, nota 1. Hey, ¿por qué me está generando error? Ah, ok. Porque son numéricos. Float.parse. Y aquí también. Float.parse. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Listo. Ya tengo hasta ese punto la cantidad de notas que voy a pedir, ¿sí? Y a su vez el nombre del estudiante. Supongamos, vamos a decir cuántos estudiantes queremos evaluar. Vamos a evaluar los primeros 5 de la clase, suponiendo.
Voy a evaluar al señorito Javier. ¿Cuántos estudiantes son? 5, le digo yo. Ingresa el nombre del estudiante, entonces le voy a poner Javier, ¿sí? Y luego ingresa la nota 1. A Javier le vamos a poner 65 y luego 88. Luego me dice otra vez, ingrese la nota del estudiante, ¿sí? Aquí vamos a hacer una variante, pero ya les voy a demostrar. Luego vamos a poner a Dina. Y la nota de Dina va a ser 76 y 54. Nota 2, 54. Ingrese el tercero, entonces vamos a meter a Cristian. No, va a ser más fácil. Cox, así nada más. Y la nota 1 va a ser 34, 90 y 90. De ahí vamos a meter a Linda. Y su nota va a ser 65 y 89. Estudiante, como son 5 estudiantes, entonces ya vamos a capturarla del quinto. Y este sería al azar, vamos a decir Ernesto, por decirlo así. Ernesto creo que no lleva la clase, pero 12 y 98. Y ahí termina, porque hasta ahí fue todo lo que hice. ¿Sí? Entonces, para que no tengan pérdida, básicamente, para no estar escribiendo la cantidad de veces de ingrese un usuario, ingrese un alumno, ingrese el otro alumno, yo lo que le dije, que diga cuántas notas son las que usted quiere evaluar, ¿sí? Y a su vez, que ingrese el nombre del estudiante, la nota 1 y la nota 2 de todas esas líneas. ¿Sí? Ok, dicho lo siguiente, entonces, ya los tenemos. Tenemos las notas. ¿Qué vamos a hacer con las notas? Vamos a tratar de promediarlas, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer para sacar un promedio es sumar las notas, ¿sí? Pero para sumar las notas yo tuve que haber creado una variable llamada suma, ¿sí? Y otra llamada promedio. Entonces la voy a crear en la parte de arriba. Ahí se me pegó el mouse otra vez. Aquí en esta partecita de aquí arriba voy a crear las variables suma y promedio. Van a ser tipo float también. Entonces le voy a poner promedio y le voy a poner suma. Listo, ya tenemos las dos variables creadas. Entonces, ¿qué hacemos después de pedir la nota 2? Vamos a promediar las notas. Yo le voy a decir que el promedio va a ser igual ¿a quién? Abro paréntesis porque las operaciones matemáticas son así. Nota 1 más nota 2, ¿sí? Dividida entre 2. Ya saqué el promedio. ¿Todos ok ahí? Bien, entonces luego vamos a decirle el console.writeLine y vamos a imprimir el promedio. No me vayan a decir que es que no se escucha, no estoy hablando. Es 2 puntos. Ahí creé bueno, me faltó algo aquí, el promedio. El promedio para el alumno, y aparece el nombre del alumno, ¿sí? Es, y aparece promedio. Vamos a verlo. Solo vamos a verlo. ¿Qué pasa? Voy a decir que solo son 2 y vamos a incluir en este caso a Khaled. Vamos a decir la nota de Khaled es 45.
99. El promedio para el alumno Khaled es de 72. Ingrese el nombre del estudiante. Vamos a hacer una variante aquí también. Ingrese y aquí le vamos a agregar para el estudiante cantidad. No. Y para el estudiante I, porque vamos a ir diciéndole el estudiante aquí. Entonces, ahí. ¿Cuántos alumnos son? 2. Entonces ingrese el nombre del estudiante 1. Entonces yo le digo va a ser Khaled. Otra vez, corrijamos ese pequeño detallito. Ok. ¿Cuántos estudiantes son? 2. Primero que todo, ingrese el nombre del estudiante 1. No se separó, pero ahí lo vamos a dejar por mientras. Se separó el número, no se separó el nombre. Ingrese la nota 1. Para la nota 1 va a ser 45 y 12. El promedio para el alumno Khaled es 28.5. Ingrese para el estudiante 2. Entonces el estudiante 2 sería Cristian. Creo que se escribe así. No sé. Lo voy a poner así. Y vamos a poner 66, 87. ¿Sí? El promedio para el alumno Cristian es 76. Hasta ahí todo bien. Ya hicimos el promedio. Y todo funciona a la perfección. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar ahora, después de... Aquí termina nuestro procedimiento dentro del ciclo for, ¿cierto? Quizás solo haya que hacer lo de la suma. Suma, me faltó la suma. Y vamos a poner este símbolo para que lo vean. Ahí, ya les voy a explicar qué es lo que hace ese simbolito. Perdón, algún error ahí. Veamos qué es lo que me está diciendo. No sea... Pero bueno, voy a declarar entonces la señora suma por separado aquí. Y vamos a decirle que suma va a ser igual a 0. Para ver si no hay problema ahí. Ahí sí corrió. ¿Cuántos estudiantes son? 1 voy a poner. El estudiante es William. Tiene 54, 98. El promedio para el alumno William es 76. ¿Sí? Ingrese la nota 2. Me faltan unos ciertos detallitos aquí que hay que afinar. Como este punto acá. Este señor espacio acá. Y creo que el promedio es aquí también. Entonces, bueno, por consiguiente, este símbolo o este operador que ustedes ven, ¿sí? Se llama adición o asignación. ¿Sí? Básicamente es como el que nosotros digamos que yo le estoy diciendo a la suma que va a valer promedio. ¿Sí? Es asignación o adición. Esto es nuevo y lo del byte también es nuevo. Entonces, por consiguiente, lo que ya tenemos que hacer aquí es básicamente solo escribir cuáles son los promedios para todos los alumnos. Esto seguidamente después del ciclo for, porque si lo meto dentro del for,
básicamente lo que estaría haciendo es cada vez que se repite el ciclo for se estaría incluyendo. Entonces voy a escribir un console writeLine para dejar un espacio nada más ahí para hacer un salto. Y luego voy a copiar los mensajes y le voy a decir, creo que me faltó el de la suma, no lo hice, pero vamos a ver. Console, no, si lo asigné aquí, la suma total es, y le voy a dejar ahí y le voy a poner una concatenación aquí con la variable suma. ¿Sí? Vamos a copiar esta línea para no estar redundando y luego vamos a decir el promedio de la clase es, y vamos a sacar el promedio nada más para decirlo, es, ¿por qué me está generando error? Es porque ya lo tengo asignado ahí arriba, no lo puedo imprimir dos veces. Entonces vamos a hacer una variante, lo vamos a agregar como el promedio de la clase, ¿sí? Es la suma entre la cantidad de estudiantes, ¿va? Y eso es lo que vamos a hacer la suma entre la cantidad. O el mismo promedio entre la cantidad, ¿sí? Como que yo pusiera promedio entre la cantidad. Pero no me va a dejar hacer el promedio porque ya lo tengo arriba. Entonces lo voy a poner entre suma entre cantidad. Y lo vamos a dejar por ahí y vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. ¿Cuántos estudiantes son? Vamos a decir 2. Ingrese el nombre del estudiante 1. Vamos a decir William. Nota 1 va a ser 32. La nota 2 va a ser 87. El promedio para el alumno William es 59.5. Ingrese el nombre del estudiante 2. Entonces el estudiante 2 le vamos a poner que se llama Pepito. A Pepito lo vamos a poner nota 21 y otra 98. ¿Sí? La suma total es 119. Obviamente aquí lo que me hace es la suma de las dos notas, ¿sí? Y el promedio de la clase es 59.5. La suma total al final lo que hace es sumar los puntajes, ¿cierto? Y el promedio de la clase es de 59.5. Ahora, no sé si todos lo tienen ahí. ¿Cuál fue la variante de este ejercicio? Pues básicamente fue decirle al usuario que va a meter las notas de la n cantidad de estudiantes que él pida, ¿sí? Lo otro fue utilizar una variable de tipo byte. La utilizamos porque en realidad el byte tiene un menor peso que el int. No significa que yo no pude haber creado esa variable como cantidad aquí, seguidamente del int, o como cantidad 2 pongan. Aquí me está generando error por eso. Es lo mismo. La única diferencia es que yo creé un tipo de dato nuevo, ¿sí? Llamado cantidad. Creé un string llamado nombre. Luego creé una variable int que la utilizo aquí dentro del for. Las notas, el promedio y la suma de todas las notas, ¿sí? Y el promedio de la clase como tal. No sé si hay alguna pregunta.
En realidad es sumamente básico, me tardé mucho más explicarlo que hacerlo, pero en realidad esa es la función. Ahora entonces les queda la chambita de hacer la evaluación de al menos 3 estudiantes y decir cuántos, bueno, que sean 5 estudiantes, no, sí, 5 estudiantes. De hecho, ya el programa ya lo tienen hecho. 5 estudiantes y que determinen cuántos de ellos se quedan y cuántos pasan. Silencio. Javier está ahí, ve, de frente.
¿Cómo van? ¿Están trabajando o están viendo tele? Empiecen a compartir pantallas, por favor. Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Siguen ahí? Ok, veámoslos. Este no lo compartí, así que lo voy a compartir ahorita. Vengo iniciando porque Caleb. Ando lenta la de tipo.
Niños, ¿cómo van? 8:20, empiecen a compartir pantallas, por favor. Los demás, ¿qué se hicieron? Cristian, la Inés. Ahí está Dania, no la había visto. También está Darwin, creo que era el otro, no. Dina, Alfonso, Khaled, Cristian, Dania, Jepselin. No está Darwin, ni Ernesto, ni Javier, ni Luis. Se dieron a la fuga. Ok, como no quieren compartir, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejercicio bien peculiar. No sé si recuerdan aquellos ejercicios que estuvimos haciendo en PCIN cuando convertíamos una palabra a mayúscula y luego a minúscula. Lo hicimos con Dixie, creo, el nombre. Estuvimos haciendo la práctica el día de laboratorio. Bueno, ese día fue en clase, no fue un día de laboratorio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una variable string llamada nombre. Vamos a dejar ahí. Luego vamos a crear una variable tipo int que se llame i para un ciclo for. Luego le vamos a decir al usuario console.writeLine ingrese su nombre o ingrese, perdón, un nombre. Después de ingresar su nombre o un nombre, ups, ¿qué hice? Metí esto que no hay. Entonces nosotros le vamos a decir nombre igual a readline y lo vamos a almacenar ahí. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Luego vamos a usar, en realidad esto es una funcionalidad, no es de
que ustedes hagan, es más que conozcan la funcionalidad de algunas cosas. Y vamos a escribir un mensaje que diga console.writeLine y que diga la longitud de su nombre es, y la vamos a dejar ahí y vamos a concatenar con una función especial llamada nombre.length. ¿Sí? Solo que aquí me faltó el símbolo más. Y ejecutamos a ver qué es lo que pasa. En el momento me dice ingrese un nombre. Yo le voy a decir Pepito. Nuevamente. Pepito. Su nombre, la longitud de su nombre es 6. Vamos a ir poniendo un estate quieto aquí. Un red key. Console.redKey. Para que no se salga el programa. Ya tenemos esto aquí. La función longitud, si ustedes se fijan, nombre.longitud, es una especie de método o función que tiene el instanciar una variable con un punto. A esto se le puede conocer como instanciar o buscar dentro de un método, ¿sí? Tenemos una clase llamada nombre y el método length, que lo que me hace es contabilizar la cantidad de caracteres que tenga la cadena de texto que el usuario meta. Esto es una función propia del lenguaje de programación como tal, ¿sí? No fue que yo me lo inventé o no fue que yo lo declaré en algún lugar, no. Básicamente el lenguaje de programación sabe que si usted instancia una variable de tipo texto con el punto length, entonces él va a contar la cantidad de caracteres que tiene. ¿Sí? Vamos a copiar esta línea para ir ahorrándonos tiempo. Sí, para ir ahorrándonos tiempo. Pero esta es la que vamos a copiar para no estar quitándole ni poniéndole. Y voy a agregar otro mensaje. ¿Sí? Vamos a agregar esto. Está dentro de. Y vamos a poner un espacio ahí. Y vamos a darle otra concatenación. Pero en este caso es el nombre. Punto. ¿Quién creen? Contains. Y vamos a darle un valor. Vamos a ponerle Pepito el Pepito el grande, vamos a ponerlo así. No, vamos a ponerle algo más. No me van a poner Pepito a mí, por favor, va. Guardo, ejecuto y vamos a ver qué pasa. Ingrese un nombre, Pepito. La longitud de su nombre es 6. Está dentro de y me da un valor falso. ¿Sí? Básicamente lo que hace el contains es decir si la palabra que ingresó él es William. Entonces volvemos a correrlo y vamos a ponerle su nombre es William. Y dice la longitud de su nombre es 7. ¿Está dentro de? Sí, es true. O podemos cambiar el mensaje y podemos decirle es el nombre ¿sí? Y ahora vamos a ver qué aparece. William. La longitud de su nombre es 7. ¿Es el nombre? Sí. True. Listo.
Veamos otra característica. Console. Ya dijimos que íbamos a copiar y pegar. Y luego vamos a reemplazar un carácter. ¿Sí? Con la función nombre punto replace. Vean algo particular. Si yo pongo nombre y luego le agrego un punto, aparece una serie aquí de métodos que yo puedo utilizar. Todos estos métodos yo los puedo utilizar después de poner el punto. Entonces, nuevamente, Diana, solo voy a hacer permítame, ya le explico. Replace. Vamos a replace. Vamos a reemplazar un carácter del nombre por lo siguiente. Vamos a, en vez de que se llame William, vamos a poner que se llama Javier. ¿Sí? Y vamos a reemplazar el carácter J, ¿sí?, por X, para que en vez de Javier diga Xavier o Xavier. Javier se va a sentir como el de los X-Men. Ahorita lo explico. Entonces, el primero me contabiliza los caracteres. El segundo verifica que lo que yo ingresé sea igual a lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Y lo único que me va a dar es un valor verdadero o falso, un tipo lógico. El tercero me va a reemplazar la J por la X. Entonces, yo voy a meter el nombre de Javier. La longitud de su nombre es 6. Es el nombre true, o sea, verdadero. Reemplazar un carácter X. Yo metí Javier, no metí Xavier, perdón. O Xavier. Eso es lo que hace. Diana, la función es básicamente como una pregunta, pues básicamente es como lo que el usuario ingresó es igual a lo que yo tengo aquí almacenado. Eso es lo que hace el contains, contiene. ¿Sí? Podríamos cambiar el nombre aquí a la cadena y ponerle es usted y ponerle el nombre, ¿va? ¿Es usted, Javier? O le vamos a poner un poquito más de lógica. Él es a quien anda buscando. Ahí. Él es a quien anda buscando, entonces el mensaje le va a decir si sí o no. Entonces yo voy a meter primero que todo mi nombre. William. ¿Sí? Él es a quien anda buscando. Falso, le dice. Entonces no reemplace el carácter. Voy a meter a Javier. La longitud de su nombre es 6. Él es a quien anda buscando. Sí. Reemplazar un carácter. O para que sea un poquito más claro, reemplazar la J por X. Hay otra función que lo que hace es crear su nombre en mayúsculas y minúsculas, así como lo vimos la vez pasada. Su nombre es aquí, nombre.
Aquí en PCIN lo hacíamos como punto mayúscula. ¿Se acuerdan? Aquí no existe ese concepto. Aquí para decir que es minúscula, le vamos a decir to lower. ¿Sí? Y como es una función, le vamos a tener que agregar los dos paréntesis. Asimismo lo voy a agregar, pero lo que vamos a hacer ahora es mayúscula. Y vamos a decir upper. Su nombre en minúsculas. En mayúsculas. ¿Sí? Y lo ejecutamos a ver qué pasa. Ingrese un nombre. La longitud es un nombre 7. Él a quien está buscando false. Reemplaza. Bueno, lo vamos a hacer con Javier siempre. Para que se vean los ejemplos de los otros. Ingrese un nombre. Javier. La longitud es 6. Él es a quien anda buscando sí. Reemplazar la J por X. Javier. Xavier. Su nombre en minúsculas es Javier. Su nombre en mayúsculas es Javier. Otra funcionalidad que hace es remover letras. Console. Console. Y aquí le vamos a decir mensaje. Quite 4 letras. Y vamos a ponerle nombre punto remove 3,4 remove. No me lo pego aquí porque remove. Vamos a ver qué pasa. Creo que se detuvo porque se borró la línea. Aquí creo que Javier tiene más. Dice el mensaje, Javier. O es que se me fue algún punto. ¿No? Ahí debería haber quitado 4 líneas. Javier. ¡Pum! Dice index. Ok. El índice y la cuenta debe referirse a la ubicación dentro del string del parámetro nombre. Conteo. Sí. Entonces me está diciendo que Javier no tiene la cantidad de caracteres de índice que yo estoy indicando. Entonces vamos a probar con otro nombre. Suponiendo que yo vengo y pongo Ariel, que es un nombre que tiene 5 letras. También me dice el índice no corresponde al... Ok. Qué raro. A ver, el índice y la cuenta debe referirse a una ubicación dentro del string. Ver detalles. Los parámetros del name y el conteo. Ok, creo que aquí ya sé dónde está el error. Creo que solo debe ir uno.
Ya días no hacía esto. Javier. Sí. Ahí le quito 4 letras. Solo iba a uno de los caracteres. Ya lo van a ver en escena qué es lo que hace. Voy a dejar 2 espacios para que lo separe bastante. Que le estaba poniendo dos índices. Que hay otra función que hace el corte y luego continúa. Ingrese la palabra Javier. Ahí está, miren. Les corta las últimas 3 letras. ¿Sí? Uf, ¿qué es esto? ¿Qué nos comparte Diana? Ahí sí. Ay. Lo tenemos aquí. Y luego hay otra. Bueno, aquí le va a quitar la n cantidad de letras que usted diga, va. Si usted dice que le quite a una cadena de longitud n cantidad de letras, pues las va a quitar. Es para remover espacios. Vamos a agregar otra que extraiga 4 letras del lado bueno, no, que las extraiga. Ahorita no le vamos a dar de qué lado las extraiga, solo le vamos a decir substring y a ver si no me da error. Javier, ahí está. Si ustedes se fijan, el primero quitó las últimas 4. El extraer, o sea, el substring, quita las primeras 3. Es lo contrario. ¿Sí? Uno remueve, el otro sustrae. Creo que el otro es quitar las letras de un lado a otro. Nombre, aquí le voy a poner, antes le voy a anteceder una nombre.stream, yo creo que por ahí se va. Y le pongo left. Left nombre. Y ahora no digo que le sustraiga, sino que le quite nada más. A ver, left. ¿Por qué no me reconoce left? Left nombre. Tengo un carácter de además. Me falta un carácter de además. Ah, es que no estoy cerrando aquí. Ahí sí. No, tampoco. Left. No, no funciona. Nombre. Punto. ¿Qué días no hago esto? A ver, nombre. ¿Cuál era? Nombre. Punto. Split, creo que. No. Busquémoslo aquí a ver si lo encuentro. Trim to upper to add left. Vamos a ver. ¿Será esta? Necesita 3. Vamos a ver si es esta. Ingrese un nombre, Javier. Pues no. No recuerdo cuál era, la verdad.
left, que había una función entre left y right. Bueno, creo que... ok, ya recordé cómo es la cosa. El nombre, para que funcione eso de left, yo debo de crear antes unas consideradas funciones. En C# o en los lenguajes de programación existen funcionalidades puntuales en las cuales yo grabo una instrucción. Una función básicamente es una línea de código o un bloque de código que yo quiero ejecutar en algún momento dado. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos una función que queremos que se llame suma, ¿va? Solamente suma. Y que la única función de esa suma, solo que aquí hay que declararla de alguna manera, hay que decirle public, ¿sí? Static, int suma. Entonces yo creo una suma ahí y le doy dos parámetros. No, string vamos a poner. ¿Sí? Y a esa yo le voy a dar, por ejemplo, suponiendo, este solo es un ejemplo, este no es el ejercicio final. Le voy a dar un string parámetro. Le voy a dar un string parámetro y a su vez le voy a dar un string o una longitud. ¿Sí? Suponiendo. Pero en el caso, uy, ¿qué fue? Suma. Como puede ser un parámetro de sumar y agregar. Creo que por ahí estamos. Entonces, lo que yo agregué, ahorita no se preocupen por el tema de que hay un error ahí. Básicamente lo que quiero es que más o menos visualicen que lo que yo meta aquí adentro, yo le puedo decir que sumar va a ser igual a agarrar el operador A más el operador B siempre. ¿Sí? Ahorita me está agregando todo esto porque hay un error ahí arriba. Entonces sumar va a ser siempre A más B. Y agregar va a ser como que yo agregue pónganle A más B más B más C. Suponiendo, ahorita solo lo estoy haciendo así hipotéticamente. Entonces, cuando yo llame la función suma, él va a entender de que cuando yo diga ejecute sumar, él va a hacer la suma de A más B. Cuando yo llame la función suma y le diga agregar, va a sumar A más B más C. Entonces, ya viéndolo orientado a lo que son los caracteres, yo tendría una función pública, por eso se llama pública, es estática, ¿sí? De tipo string, ¿sí? Que a su vez va a tener un nombre, yo le voy a poner left o izquierda, como quieran llamarlo, izquierda, no me gusta la palabra izquierda, solo voy a poner ISQ de izquierda, o si mejor renombremos la izquierda, y yo voy a abrir unos paréntesis y voy a cerrar aquí a esta señora y le voy a dar unos parámetros. A este señor le voy a dar un parámetro tipo string, ¿sí? Llamado parámetro, y a este otro señor le voy a dar un string o un tipo int que le voy a dar longitud. Me sigue resaltando. ¿Será por el contexto que estoy? Si usamos una palabra en inglés, left,
por esto creo que es public static, no. Pues no. No me deja crear la función. ¿Será que la tengo que crear arriba? Si la creo aquí sobre el main. Ups. Ahí. No. Izquierda. Tampoco me deja. Bueno, es que no sé la verdad por qué no me dejan. El caso es que yo aquí internamente lo que tendría que poner, ahorita no lo voy a simular porque al final no me deja, no recuerdo la sintaxis. Les soy sincero, no recuerdo la sintaxis. Yo aquí lo que pondría sería una variable llamada string, o sea que sea de tipo string y que mantenga el resultado, ¿sí? Y que a su vez ese resultado va a ser igual al parámetro que yo estoy dando, punto, ¿quién? La cadena que estoy queriendo sustraer, ¿sí? Y luego yo le digo cuántos caracteres de la longitud, ¿sí? Básicamente eso sería. Vamos a ponerlo así como un ejemplo. Y a su vez, entonces yo le estaría diciendo que retorne el resultado. Return. Esto lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Ahorita no me funciona, pero es porque no recuerdo la sintaxis. Aquí algún error me ha de decir. Retornar el resultado. Porque esto es lo que tenemos que hacer, un resultado. Ah, y ahí está. Ahora sí funcionó, ¿ve? Ah, es que faltaba el return. Qué lindo. Entonces ahora sí le puedo cambiar el nombre y ponerle el nombre que yo quiera a la función como tal. Y decirle, vamos a ver, longitud, izquierda. Después de haber creado esa señora, yo la puedo cortar de acá. Y puedo agregarla aquí, si no estoy mal. No debería de generarme ningún problema. No, sí debe de ir arriba entonces. Aquí. Ya tengo la función izquierda. Y yo aquí, entonces voy a copiar esta línea. Perfectamente. Y la voy a pegar acá. Y lo que le voy a decir es que al nombre, a este último señorito de acá, le vamos a poner left, izquierda, creo que le pusimos, y SQ, ¿sí? Abrimos lo que es un paréntesis, le vamos a decir que el nombre sea guión B,4. Quité ese de ahí. Y ahí sí debería, aquí me está generando un error porque falta un paréntesis. Y aquí, básicamente aquí lo que estaría haciendo es extrayendo las 4 letras de la izquierda. Y ya les voy a explicar qué fue lo que hice en la función. ¿Sí? Esta función... Ay, ya le di clic donde no era. Ok, la función izquierda. Ustedes omitan esto. Solo asuman de que yo creé una función izquierda de tipo cadena con dos parámetros. Uno que se llama parámetro y otro que se llama longitud. Y creé una variable internamente que se llama resultado. Y lo que va a hacer es que el parámetro me va a extraer la longitud de lo que yo ponga, ¿sí? El parámetro más la longitud. Y luego va a devolver un resultado. Entonces veamos qué es lo que va a hacer el programa. Yo voy a meter siempre Javier para que vayamos viendo. Y miren, me devuelve los 4 valores de la izquierda. Si yo quisiera crear una nueva función que sea lo contrario, ¿sí? Que sea a la derecha, vamos a ponerles el nombre completo, izquierda, para que se entienda y que después no vayamos a tener confusiones. Derecha.
tendría que ser similar, ¿sí? Aquí no importa, aquí me dirán, ingeniero, pero es que se está confundiendo con los parámetros. En realidad no, las funciones pueden tener diferentes parámetros porque estoy declarando las variables. A eso se llaman, a este concepto se le llama variable global. Declarar una variable dentro de un espacio que está reservado para él. En este caso estoy creando la variable parámetro, pero solo existe en este contexto, al igual que acá. Por eso pueden tener el mismo nombre. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Quizás la otra semana lo veamos completo y les voy a explicar bien de qué se trata. Eh, ya creé una variable. Aquí en este caso voy a extraer los parámetros de la... Si yo lo dejo así, me va a extraer siempre los mismos parámetros de la izquierda, ¿verdad? Porque estoy extrayendo parámetros, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora va a ser nuevamente ir a cambiarlos de la derecha, ¿sí? Entonces, a este sí le voy a poner otro valor y le voy a poner, valga la redundancia, valor. Y le voy a dar siempre un parámetro y le voy a decir que el parámetro va a ser ¿quién? El parámetro va a ser la longitud, ups, punto longitud, ajá, ¿por qué no me lo trae? El parámetro va a ser igual a la longitud, debería de ser aquí. Longitud. Vamos a ver. No se me aburran. Sé que me metí en un lío, pero es que no recuerdo mucho. A ver. La izquierda es el parámetro extrayendo aquí el parámetro. Entonces, aquí el resultado sería, o el valor, mejor dicho, ¿sí? Siempre el valor o el resultado, string resultado, va a ser igual a... Siempre vamos a tener estas dos líneas. Vamos a tener las dos líneas y yo voy a crear aquí arriba una variable tipo entera, ¿sí? Llamada valor, y voy a darle un parámetro, ahí sí, punto longitud debería de ser, y sería menos la longitud. Aquí lo que le estoy diciendo es que el parámetro que mande a traer va a ser la longitud menos mi longitud, ¿sí? Ese va a ser el valor que va a traer y va a traer los valores de la derecha. Dirán, pero qué complicado hacer todo eso. Ahorita lo ven complicado, más adelante no lo van a ver tan complicado. Qué complicado para que solo traiga o sea, los valores de la derecha y otro para que solo traiga los valores de la izquierda. Aquí ya no existe la palabra ISQ, sino que es izquierda. Y acá, entonces, solo mandaríamos a traer, hacer lo mismo, solo que en vez de izquierda va a decir derecha. Y veamos qué pasa. Ingrese un nombre, entonces le voy a poner Javier, como siempre. Derecha tenía que ser aquí. ¿Sí? Vamos a quitar un espacio para que se diferencie el otro. Y creo que por ahí nos podemos ir. Return, creo que me faltó el return. Punto parámetro substring derecha. Estamos iguales. Longitud, parámetro. Aquí faltó valor.
ustedes se fijan, aquí le estoy dando una longitud 0 y aquí le estoy dando el parámetro del valor, que va a ser el parámetro de longitud menos la longitud que tenga la cadena de texto que yo meta. Ingrese un nombre, Javier, y ahí sí me va a agarrar los de la derecha y aquí me agarra los 4 de la izquierda. Vamos a meter uno que tenga 8 caracteres exactos. Uno que tenga 8 caracteres, creo que el mío tiene 2, 4, 5, 6, 7. Williams le voy a poner. Williams. Ustedes, como les decía, se van a preguntar hacer dos funciones solo para que extraiga los dos valores. Sí, en realidad al final es como una función, como que yo tengo una función suma. Vamos a crear otra para no dañar estas dos. Sí, ahorita que ya más o menos refresqué cómo era. Static, siempre. Y aquí vamos a ponerle string o tipo int para que sea suma, porque esta va a ser suma. Y le voy a dar dos parámetros. Un parámetro entero que se va a llamar a y el otro int b, y aquí va a tener un return, porque si no me va a dar un return de suma, resultado. Y aquí le voy a aquí voy a crear el valor string, no, tipo int de suma. El resultado de la suma va a ser eso, y aquí yo le digo resultado suma como return, ¿cierto? Creo que ahí debería de poder. ¿Ah? No. Entonces, teniendo la suma aquí, yo podría decir que A más B resultado de la suma va a ser igual a A más B. Resultado suma. No puedo hacer la asignación si no he creado la variable. Entonces aquí sí. Ahí sí haría el detalle. Entonces cuando yo mande a llamar suma, lo único que va a hacer es entregarme el valor de esto. ¿Sí? Es básicamente lo mismo que estoy haciendo aquí arriba. Creé una función suma que lo único que hace es sumar dos números, A y B. ¿Y quién le va a enviar los dos A y B? El usuario le va a decir el parámetro A y el parámetro B. Y el resultado va a ser el resultado de la suma. La única diferencia entre estas tres funciones es que una es tipo entero y las otras son tipo cadena. ¿Sí? En este caso, yo lo que le estoy mandando a decir por medio de los parámetros y de la longitud, que según sea el parámetro, o sea, cuántos caracteres tenga el parámetro Javier, ¿sí? Réstele la longitud, ¿sí? Y luego le digo al resultado de esa cadena, quítele la cantidad de caracteres que dice el parámetro, ¿sí? Substring, ya lo vimos cómo trabaja substring, ¿va? Substring está aquí, ¿ve? Yo le digo que le quite la cantidad de caracteres que yo predefino, que en este caso es valor y la longitud. Hay preguntas, chicos. Si yo mandara a imprimir, por ejemplo, ¿y cómo mando a imprimir una función? Resultado. Resultado suma, creo que es console.write.
y aquí meto el resultado de la suma es, y aquí yo le doy suma. Ahí me estaría imprimiendo la suma. Ahorita me está generando un error porque obviamente ni A ni B lo tenemos, no los hemos pedido. Pero si ustedes se fijan, básicamente es mandar a decirle imprima el resultado de la suma. Aquí, aquí lo único que me imprimiría sería el resultado de A más B. ¿Hay alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Siguen ahí los que ya se fueron? Hoy era más demostrativa la clase, más que de ejercicios. La otra semana vamos a empezar de lleno con esto de las funciones. Vamos a ver casos puntuales de cómo declarar funciones y para qué sirven las funciones. Yo no sé si están ahí, solo miro la foto de Linda. Los demás ya se han de haber ido. A ver, ¿quiénes más están? Está Dina, Khaled, Cristian Aguilar, Dania, Dayana, Ernesto se unió al final. Ernesto, Epseli, Javier, Linda, Marlene, Yaritza, Jocelyn. 13. Bueno, hay varios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Va a compartir el código? Sí. Ya sabía que me lo iban a pedir. Este va a ser solo de las funciones, para que lo vayan viendo. Solo es de memorizar, creo. Los casos puntuales de estas de esto que vimos acá, muy rara vez se usa en programación. Esto solo es parte de hacer ejercicios y probar. Vaya para allá, por favor, deje de estar llorando que estoy dando clases. Vaya para allá. Bueno, básicamente, como les decía, esto casi no se utiliza en programación. Muy rara vez, a menos que sean casos puntuales, se van a utilizar. Hay otros métodos de utilizar. Ahora, las funciones sí se utilizan. Más adelante, cuando veamos programación orientada a objetos, van a darse cuenta qué tan importante es crear funciones. Una función que apenas me calcule X cosa, una función que me haga tal cosa, en vez de estar poniendo línea por línea. Y la función, la ventaja de usar una función es que la función se puede reutilizar las veces que usted quiera y donde quiera. Entonces, ya les compartí, no les compartí el... Aquí vamos. Se fue, no se fue. Esas son las funciones. Y esta última, que están dentro del main, son funciones especiales. Si no tienen preguntas, lo dejamos hasta aquí. Yo detengo el video y mañana